amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la SMR. 5 semanas en globo, capítulo séptimo en la plataforma wikisource.org por si lo quieren visitar. Libro de Julio Verne. El doctor Ferguson se ocupaba desde hacía mucho tiempo de todos los pormenores de su expedición. Como se supondrá, el globo, el maravilloso vehículo destinado al transportarle por aire, fue objeto de su constante solicitud. En primer lugar, y para no dar al aerostato dimensiones excesivas, resolvió hincharlo con gas hidrógeno, que es 14 veces y media más ligero que el aire. La producción del hidrógeno es fácil y es el gas que ha dado en los experimentos aerostáticos resultados más satisfactorios. El doctor, calculando con la mayor exactitud, concluyó que el peso de los objetos indispensables para su viaje y de su aparato daba un total de 4.000 libras. Por consiguiente, fue preciso averiguar cuál sería la fuerza ascensional capaz de levantar ese peso y cuál, por tanto, sería la capacidad del aparato. Un peso de 4.000 libras está representado por un desplazamiento de aire de 44.846 pies cúbicos, lo que equivale a decir que 44.846 pies cúbicos de aire pesan unas 4.000 libras. Dando al globo esta capacidad de 44.846 pies cúbicos y llenándolo en lugar de aire de gas hidrógeno, que por ser 14 veces y media más ligero solo pesa 276 libras, se produce una ruptura de equilibrio, es decir, una diferencia de 3.724 libras. Esta diferencia entre el peso del gas contenido en el globo y el peso del aire circundante constituye la fuerza ascensional del aerostato. Sin embargo, si se introdujesen en el globo los 44.846 pies cúbicos de gas de que hablamos, este quedaría totalmente lleno, cosa inadmisible, pues a medida que el globo sube las capas menos densas del aire, el gas que contiene tiende a dilatarse y no tardaría en romper la envoltura. Así pues, no se suelen llenar más de 2/3 partes, pero el doctor, a consecuencia de cierto proyecto que solamente él conocía, resolvió no llenar más que la mitad de su aerostato, y como tenía que llevar 44.846 pies cúbicos de hidrógeno, dio a su globo una capacidad casi el doble. Lo concibió con esa forma alargada que se sabe es la preferible. El diámetro horizontal era de 40 pies y el vertical de 75. Así obtuvo un esferoide cuya capacidad ascendía en cifras redondas a 90.000 pies cúbicos. Si el doctor Ferguson hubiese podido emplear los globos, habrían aumentado sus probabilidades de éxito, porque en caso de romperse uno en el aire, es posible echando lastre, sostenerse por medio del otro, pero la maniobra de dos aerostatos resulta muy difícil cuando se trata de que conserven una fuerza de ascensión igual. Después de haber reflexionado largamente, Ferguson, mediante una disposición ingeniosa, reunió las ventajas que ofrecen dos globos, evitando sus inconvenientes. Construyó dos de desigual volumen y metió uno dentro de otro. El globo exterior que conservó las dimensiones citadas, contuvo otro más pequeño de la misma forma, que solo tenía 45 pies de diámetro horizontal y 78 diámetros vertical. La capacidad de este globo interior no era pues más que de 66.000 pies cúbicos. Debía nadar en el fluido que lo envolvía, y de uno a otro globo se abría una válvula que en caso necesario permitía ponerlos en comunicación uno con otro. Esta disposición presentaba la ventaja de que si era preciso darle salida al gas para bajar, se dejaría escapar el del globo grande. De este modo, aun en caso de que hubiera
el segundo aerostato, al quedar solo, no ofrecía al viento el asidero que le dan los globos medio hinchados. Además, en caso de accidente, por ejemplo, si el globo exterior sufría un desgarrón, se jugaba con la ventaja de que el otro quedaba ileso. Los dos aerostatos se construyeron con un tafetán azarcado de nylon untado de gota percha. Esta sustancia, como resinosa, está dotada de una impermeabilidad absoluta y es resistente a los ácidos y los gases. El tafetán se puso doble en el polo superior del globo, donde se realiza casi todo el esfuerzo. Esa envoltura podía retener el flujo durante un tiempo ilimitado. Pesaba media libra por cada 9 pies cuadrados. Como la superficie del globo exterior era de 11.600 pies cuadrados, su envoltura pesaba 650 libras. La envoltura del segundo globo tenía 9.200 pies cuadrados de superficie y no pesaba por consiguiente más que 510 libras, o sea, el total 1.160 libras. La red destinada a sostener la barquilla era de cuerda de cáñamo muy sólida. Las dos válvulas fueron objeto de cuidados meticulosos, tal como lo hubiera sido el gobernalle de un buque. La barquilla, de forma circular y de un diámetro de 15 pies, era de mimbre. Estaba reforzada con una ligera armadura de hierro y revestida en su parte inferior de resortes elásticos destinados a amortiguar los choques. Su peso y el de la red no excedían de 280 libras. El doctor hizo construir además 4 cajas de palastro de un grosor de 2 líneas unidas entre sí por medio de tubos provistos de llaves. Agregó a ellas un serpentín de unas 2 pulgadas de diámetro que terminaba en dos ramas rectas de longitud desigual, la mayor de las cuales medía 25 pies y la más corta 15. Las cajas de palastro fueron colocadas en la barquilla de modo que ocupasen el menos espacio posible. El serpentín, que no tenía que ajustarse hasta más adelante, fue empaquetado separadamente y, al igual que una pila eléctrica de Bunsen de gran potencia. El aparato había sido tan ingeniosamente ideado que no pesaba más de 700 libras, incluyendo en ellas 25 galones de agua contenidos en una caja especial. Los instrumentos destinados al viaje consistieron en 2 barómetros, 2 termómetros, 2 brújulas, un sextante, 2 cronómetros, un horizonte artificial y un altazimut para medir los objetos lejanos e inaccesibles. El observatorio de Greenwich se había puesto a disposición del doctor, pese a que éste no se proponía hacer experimentos de física, sino únicamente reconocer su dirección y determinar la posición de los principales ríos, montañas y poblaciones. Se proveyó de 3 anclas de hierro a toda prueba, así como de una escala de seda ligera y resistente de 50 pies de longitud. Calculó igualmente el peso exacto de los víveres, que consistían en café, té, galletas, carne salada y pemmican preparado, que en un pequeño volumen contiene muchos elementos nutritivos. Independientemente de la considerable reserva de aguardiente, dispuso 2 cajas de agua que contenían 22 galones cada una. El consumo de estos elementos haría disminuir poco a poco el peso sostenido por el aerostato, y debe saberse que el equilibrio de un globo de la atmósfera es de una sensibilidad extrema. La pérdida de un peso casi significante basta para producir un desplazamiento muy apreciable. El doctor no olvidó ni una tienda para cubrir una parte de la barquilla, ni las mantas para dormir durante el viaje, ni las escopetas del cazador con las correspondientes municiones. He aquí el resumen de sus diferentes cálculos. Ferguson 135 libras, Kennedy 153, Joy 120, peso del primer globo, 650 pesos del segundo globo, 510, barquilla y red 280.
Así se engrosaban las 4.000 libras que el doctor Ferguson se proponía echar a volar. No llevaba más que 200 libras de lastre, solo para casos imprevistos, decía él, porque gracias a su aparato no creía tener que recurrir a ellas. Capítulo 8. Hacia el 10 de febrero los preparativos tocaban a su fin. Los aerostatos encerrados uno dentro de otro estaban totalmente terminados. Habían sido sometidos a una fuerte presión de aire comprimido, dando buena prueba de su solidez y demostrando que se había procedido a su construcción con el mayor esmero. Joe no cabía en sí de pujoso. Iba incesantemente de Greek Street a los talleres de los señores Mitchell, siempre atareado pero comunicativo, explicando detalles del asunto hasta a los que no se los pedían y sintiéndose orgulloso por encima de todo de acompañar a su señor. Se me antoja que incluso enseñando el aerostato, desarrollando las ideas y los planes del doctor y dando a conocer a este a través de una ventana entreabierta, o cuando pasaba por la calle el digno muchacho ganó alguna que otra media corona, pero no hay que reprochárselo. Tenía derecho a especular un poco con la admiración y curiosidad de sus contemporáneos. El 16 de febrero el Resolute ancló delante de Greenwich. Era un buque de hélice de 800 toneladas de porte muy rápido, que ya había tenido a su cargo el abastecimiento de la última expedición de Sir James Ross a las regiones polares. Bennett, su comandante, pasaba por hombre de trato agradable y estaba muy interesado en el viaje del doctor, a quien apreciaba desde hacía mucho tiempo. Bennett parecía más un sabio que un soldado, lo cual no impedía a su buque llevar 4 piezas de artillería que no habían hecho nunca daño a nadie y que servían solamente para producir los estrépitos más pacíficos del mundo. Se acondicionó la bóveda del Resolute para acomodar en ella el aerostato, que fue transportado con las mayores precauciones el día 18 de febrero. Se almacenó de la mejor manera posible para prevenir cualquier accidente y en presencia del propio Ferguson se estivaron la barquilla y sus accesorios, las anclas, las cuerdas, los víveres y las cajas de agua que debían llenarse a la llegada. Se embarcaron 10 toneladas de ácido sulfúrico y otras tantas de hierro viejo para obtener gas hidrógeno. Esta cantidad era más que suficiente, pero convenía estar preparado para posibles pérdidas. El aparato destinado a producir el gas, compuesto de unos 30 barriles, fue colocado al fondo de la bodega. Estos preparativos finalizaron al anochecer del día 18 de febrero. 2 camarotes cómodamente dispuestos aguardaban al doctor Ferguson y a su amigo Kennedy. Este último, mientras juraba que no partiría, se trasladó a bordo con un verdadero arsenal de caza, 2 excelentes escopetas de 2 cañones que se cargaban por la recámara y una carabina de toda confianza de la fábrica de Purday, Moore y Dixon de Edimburgo. Con semejante arma el cazador no tenía ningún problema para alojar a una distancia de 2000 pasos una bala en el ojo de un camello. Llevaba también 2 revólveres Colt de 6 disparos para los imprevistos, su frasco de pólvora, sus cartucheras y perdigones y balas en cantidades suficientes, aunque sin traspasar los límites prescritos por el doctor. El día 19 de febrero se acomodaron a bordo los 3 viajeros, que fueron recibidos con la mayor distinción por el capitán y sus oficiales. El doctor, preocupado por la expedición, se mostraba distante. Dick estaba conmovido, aunque no quería aparentarlo, y yo, que brincaba de alegría y hablaba por los codos, no tardó en convertirse en la distracción de la tripulación, entre la que se había reservado un puesto. El día 20, la Real Sociedad Geográfica ofreció un gran banquete de despedida al doctor Ferguson y a Kennedy.
El comandante Bennett y sus oficiales asistieron al festín, que fue muy animado y abundante en libaciones halagüeñas. Se hicieron numerosos brindis para asegurar a todos los invitados una existencia centenaria. Sir Francis M. presidía con emoción contenida, pero rebosante de dignidad. Dick Kennedy, para su gran sorpresa, recibió buena parte de las felicitaciones páquicas. Tras haber bebido a la salud del intrépido Ferguson, la gloria de Inglaterra se bebió a la salud del no menos valeroso Kennedy, su audaz compañero. Dick se puso colorado como un pavo, lo que se tomó por modestia. Aumentaron los aplausos y Dick se puso más colorado aún. Durante los postres llegó un mensaje de la reina que cumplimentaba a los viajeros y hacía votos por el éxito de la empresa. Ello requirió nuevo brindis por su muy graciosa majestad. A medianoche los convidados se separaron después de una emocionada despedida, sazonada con entusiastas apretones de manos. Las embarcaciones del Resolute aguardaban en el puente de Westminster. El comandante tomó el mando acompañado de sus pasajeros y de sus oficiales, y la rápida corriente del Támesis les condujo hacia Greenwich. A la una todos dormían a bordo. Al día siguiente, 21 de febrero, a las 3 de la madrugada, las calderas estaban a punto. A las 5 levaron anclas y el Resolute, a impulso de su hélice, se deslizó hacia la desembocadura del Támesis. Huelga decir que a bordo las conversaciones no tuvieron más objeto que la expedición del doctor Ferguson. Tanto viéndole como oyéndole, el doctor inspiraba una confianza tal que, a excepción del escocés, nadie ponía ya en duda el éxito de la empresa. Durante las largas horas de ocio del viaje, el doctor daba un verdadero curso de geografía a la cámara de los oficiales. Aquellos jóvenes se entusiasmaban con la narración de los descubrimientos hechos durante 40 años en África. El doctor les contó las exploraciones de Barton, Speke y Grant, y les describió aquellas misteriosas comarcas objeto de las investigaciones de la ciencia. En el norte, el joven Duveyrier exploraba el Sahara y llevaba a París a los jefes tuaregs. Por iniciativa del gobierno francés se preparaba dos expediciones que descendieron del norte y, dirigiéndose hacia el oeste, coincidirían en Tombuctú. En el sur, el infatigable Livingstone continuaba avanzando hacia el Ecuador y desde marzo de 1862 remontaba en compañía de Mackenzie el río Saguma. El siglo XIX no concluiría ciertamente sin que África hubiera revelado los secretos ocultos. Por espacio de 6.000 años, el interés de los oyentes aumentó cuando el doctor les dio a conocer en detalle los preparativos de su viaje. Todos quisieron verificar sus cálculos, discutieron, y el doctor participó en la discusión con toda franqueza. En general, les asombraba la cantidad relevantemente escasa de víveres con que contaba. Un día, uno de los oficiales le interrogó acerca del particular. ¿Eso le sorprende?, preguntó Ferguson. Sin duda. Pero ¿cuánto supone que durará mi viaje? Meses enteros. Estaba en un error. Si se prolongase estaríamos perdidos. No lo lograríamos. Sepan que no hay más de 3.500 millas. Pongamos 4.000 de Zanzíbar a la costa de Senegal. Pues bien, recorriendo 240 millas cada 2 horas, velocidad menor a la de los nuestros ferrocarriles, si se viaja día y noche, bastará 6 días para atravesar África. Pero entonces no podría ver ni dibujar planos geográficos ni de reconocer el país. ¿Cómo?, respondió el doctor. Si soy dueño de mi globo, si subo bajo a mi arbitrio, me detendré cuando me plazca bien, sobre todo cuando corra peligro de que me arrastren corrientes demasiado violentas. Y encontrará esas corrientes, dijo el comandante Bennett,
Hay huracanes en los que la velocidad del viento sobrepasa las 250 millas por hora. ¿Se dan cuenta?, replicó el doctor, con una rapidez tal cruzaría África en 12 horas. Me levantaría en Zanzíbar y me acostaría en San Luis. Pero, repuso el oficial, ¿acaso podría un globo ser arrastrado a una velocidad semejante? Es cosa que se ha visto, respondió Ferguson, y el globo resistió perfectamente. Fue en la época de la coronación de Napoleón en 1804. El aeronauta Carnarvon lanzó en París a las 12 de la noche un globo con la siguiente inscripción en letras de oro: París 25, Frimario, año 13, coronación del emperador Napoleón por Pío VII. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, los habitantes de Roma veían el mismo globo balancearse sobre el Vaticano, recorrer la campiña romana y caer en el lago de Bracciano. Así pues, señores, un globo puede resistir tan considerable velocidad. Un globo sí, pero un hombre, balbució tímidamente Kennedy. Un hombre también, porque no olviden, un globo siempre está inmóvil con relación al aire que lo circunda. No es él el que avanza, sino la propia masa de aire. Si encendemos una vela en la barquilla, la llama no oscilará siquiera. Una aeronauta que se hubiese hallado en el globo de Carnerín no habría sufrido ningún daño a causa de la velocidad. Además, yo no trato de alcanzar una rapidez semejante, y si durante la noche puedo enganchar el ancla en algún árbol o algún accidente del terreno, no dejaré de hacerlo. Llevaremos víveres para 2 meses y nadie impedirá que nuestro hábil cazador nos proporcione caza en abundancia cuando tomemos tierra. Ay, señor Kennedy, dará golpes maestros, dijo un joven guardamarina mirando al escocés con envidia. Sin contar, repuso otro, con que a su placer se asociará una gran gloria. Señores, respondió el cazador, soy muy sensible a sus cumplidos, pero no me corresponden aceptarlos. ¿Cómo exclamaron todos? No partirá, no partiré, no acompañará al doctor Ferguson, no, solo no le acompañaré, sino que mi presencia aquí no tiene más objeto que intentar detener hasta el último momento. Todas las miradas se dirigieron al doctor. No le hagan caso, respondió este con calma. Es un asunto que no se debe discutir con él. En el fondo sabe perfectamente que partirá. Por San Patricio, exclamó Kennedy, juro. No juré nada, amigo Dick. Estás medido y pesado, y también lo están tu pólvora, tus escopetas y tus balas, así que no hablemos más del asunto. Y, de hecho, desde aquel día hasta la llegada a Zanzíbar, Dick no dijo, esta boca es mía. No habló ni del asunto ni de ninguna otra cosa. Calló. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Terminamos